Hay algo que todos vamos a dejar, aunque tú nunca lo hayas pensado. Una huella, un impacto, un legado. Entonces la pregunta no es si dejarás algo, sino qué estás dejando a las personas hoy. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación, para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través de su liderazgo. Y muy buenos días, queridos amigos, amigas. Qué especial el tener su presencia aquí a través de internet, de cualquier lugar donde nos estés escuchando. Pues un caluroso saludo para ustedes y nuevamente estamos en este podcast con un episodio que es súper importante, súper interesante. Hemos estado viendo las leyes de liderazgo de John Maxwell y hoy vamos a hablar de una ley que es espectacular. De hecho, bueno, siempre digo, esta me encanta, todas me encantan, pero esta tiene un impacto profundo en realidad, tiene un impacto especial, espectacular, porque estamos hablando de dejar huella. Estamos hablando de liderazgo y un liderazgo que no deja huella, pues definitivamente no sé qué tanto vale la pena. Así es que vamos a estar hablando de la ley del legado y para eso, como siempre, me acompaña mi querida amiga, socia, Yerly. Bienvenida a este espacio tan especial. Gracias, Byron, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por esos mensajes que nos han hecho llegar acerca de nuestro podcast dentro del Ecuador y fuera del Ecuador. Es nuestro aporte para la comunidad y para el mundo para formar en liderazgo. Y tal como lo dices, Byron, hoy vamos a ver la ley del legado, ¿no? Y qué importante es esta ley porque a veces pensamos que cuando me muera dejo el legado. Y es mucho antes. Cuando hablamos de esto tiene que ver muchísimo con lo que haces todos los días. ¿Y cuál es ese legado que estamos dejando en todos los espacios de liderazgo que estoy asumiendo? Comenzando desde tu familia. ¿Cuál es el legado que voy dejando a mis hijos? No solamente que los seres humanos, a veces pensamos que tenemos la vida comprada. Entonces cuando llegue a los 80 años y me muera, ahí voy a pensar en mi legado. Y la idea es que, y vamos a ver por qué el día de hoy, que todos los días, en todo lo que haces, estás dejando un legado, estás dejando una huella. Los trabajos van y vienen, tu historia es continua hasta cuando dejas este mundo. Entonces, ¿cuál es ese legado que tú estás dejando? ¿Qué es lo que estás dejando como huella en cada una de las acciones que estás tomando en todas las posiciones de liderazgo que tienes? Vamos pensando en esto y vamos razonando si estamos siendo realmente trascendentales. Así que la pregunta que quiero lanzar antes de continuar con este episodio es: ¿qué legado estás dejando si hoy fuera el último día que tienes permitido liderar? ¿Cuál es ese legado que has dejado hasta ahora? Claro, Yerly. Una de las cosas que hemos hecho en talleres, yo suelo hacer en talleres, depende, ¿no? En taller de propósito, por ejemplo, yo utilizo una presentación y en la presentación pongo unas tumbas, ¿no? Suena medio macabro, pero es bien bonita la foto. Tienes ahí una foto, un campo verde, como en Estados Unidos, y muchas cruces alineadas, ¿no? Como en los campos santos de militares. Y esta foto no tiene nombres, no tiene nombres y están solamente las cruces. Me imagino que es porque en la guerra obviamente pues encuentran cuerpos, tal vez no los identifican y son como soldados no conocidos, no desconocidos. Y ahí están las tumbas, no tiene un nombre. Y ahí es donde yo les pregunto a las personas, bueno, un día tú vas a estar ahí, un día yo voy a estar ahí en una tumba, ¿no? ¿Y qué va a decir ese epitafio, si quieres? ¿Qué va a decir tu tumba cuando ya no estés? Es algo que vale la pena preguntarse porque muchas veces nosotros vivimos el día a día, ¿no? Desde cómo vivimos cada día, ¿cómo vives tu vida como tú mismo, como profesional, como miembro de familia, como hijo, como esposo, esposa, como padre, como madre? ¿Cómo vives?
Y luego les pregunto, ¿cómo quisieras que te recuerden cuando ya no estés aquí? Un autor, no recuerdo exactamente quién decía, yo les pregunto, si tuvieras 2 días de vida nada más, 2 días de vida nada más, ¿cómo quisieras que te recuerden? Me pareció interesante. Y muchas personas dicen, bueno, yo quiero que me recuerden como un buen ser humano, como un buen padre, como un buen esposo, no sé. Ninguno dice como, bueno, tal vez alguien, un excelente empresario, pero en tu epitafio nunca vas a decir tuvo 4 casas, tuvo 5 autos, viajó por todo el mundo, tiene una cuenta de tanto. Eso no va a decir tu epitafio. Nadie he encontrado y que sepa, nadie pone eso en su epitafio, en su lápida. ¿No es cierto? Pero muchas personas quieren dejar un legado, quieren que les recuerden de una manera especial, de una manera importante. Pero el tema es, ¿qué estás haciendo para que te recuerden de esa manera cuando ya no estés? Porque lo que tú decías, el legado se construye desde hoy. No, bueno, desde ayer. El legado se construye hoy mismo, con todo lo que digas, con todo lo que hagas, con todo lo que pienses, con todo lo que sirvas, se va construyendo el legado para que al final de tus días llegues a eso que quieres, que te recuerden de una determinada manera, y cada persona tiene su manera. Así es que realmente el valor como líder, tu valor como líder no se mide por cuánto logras, que es una corriente que está ahorita muy en boga, ¿no? Cuánto tienes, qué es lo que has hecho, a dónde has viajado y un montón de cosas. Realmente tu valor como líder no se ve allí, sino por lo que dejas en otros. Y eso, quiero que te quedes de eso, ¿no? Con lo que dejas en otros, porque el legado tiene que ver con alguien más. El legado no tiene que ver contigo. El legado tiene que ver con las personas, con los demás, con quienes recibieron tu esencia, con quienes definitivamente tú pudiste topar su vida. Y seguro vas a topar su vida, pero ¿de qué manera lo hiciste? ¿De manera positiva, de manera negativa? Entonces, por eso vamos a hablar de por qué es importante el legado, por qué es importante la ley del legado. ¿Cierto, Yerly? Así es, Byron. Y bueno, depende de cuál es el legado que tú quieras dejar, ¿no? Porque por ejemplo, puede haber un padre que quiere trabajar para dejarle una casa a cada hijo, y si ese es el legado que quiere dejar, pues es su manera de pensar, ¿no es cierto? Y es lo que él quiere de su vida. Depende qué es lo que tú quieres, solamente que el legado tiene más que ver con lo que dejas a otro, lo que tú quieras dejar. Ahora, muchas veces las personas confundimos, porque está bien que querramos tener todo lo que quieras tener en cuestión material, y tienes derecho, y yo soy muy conectada con la prosperidad, pero lo importante es que las personas comprendan que no eres eso que tienes, sino eres eso que eres, ¿ok? Que eres eso, tu esencia, y un poco el legado de un líder tiene que ir conectado a eso, a ayudarles a las personas a quedarse con eso que les ayudó a descubrirse a ellos mismos. Y entonces por eso vamos a decirte por qué, te vamos a dar algunos puntos para decirte por qué es importante esta ley del legado, por qué es importante que dejes una huella, no solo en tus logros, sino también en otras personas. Y lo primero es porque esto ayuda a definir el verdadero propósito del liderazgo. Cuando tú tienes claro el verdadero propósito de tu liderazgo, porque estamos hablando de liderazgo, muchos creen que liderar solamente es lograr resultados, pero el propósito tiene que ir más allá de los resultados. Es en quién te tienes que convertir tú para lograr esos resultados. Y un poco cambia la ecuación, ¿no? Porque va un poco más allá. En quién tienes que ayudar a la gente a convertirse para lograr los resultados juntos. Ese es el cambio genial que a mí me encanta del liderazgo ahora. Entonces, esto va más allá, se trata de formar personas, no solo de alcanzar metas. Y cuando ves desde ese punto el liderazgo, esto es genial, porque ahí es cuando los resultados se sienten a través del tiempo, y ahí es cuando podemos hablar de legado. Si tú estás solamente enfocado en lograr los resultados,
Entonces solamente estás enfocado en lograr resultados, no estás mirando cuál es el propósito de las personas, no estás mirando los verdaderos talentos de las personas, no estás mirando si las personas están en un lugar donde realmente se sienten con bienestar, con felicidad y pueden ser además más productivas, porque todo esto está ligado con la productividad. No es cuestión solo de poesía, yo soy líder para que la gente crezca y sea feliz. No, también lograr resultados, porque para eso se hacen las organizaciones. Pero están logrando resultados desde su esencia, desde en lo que son mejor, desde el que se levantan contentos porque van a ir a trabajar contigo, que los estás liderando. Y entonces cuando hay ese cambio de no solo estoy logrando cosas, sino haciendo que todos nosotros nos convirtamos en esa mejor versión y nos conectemos con ese propósito que va más allá del propósito de cada uno, porque ya es un propósito en equipo, ahí es cuando realmente dejamos un legado. Entonces, este es el primer punto de por qué es importante dejar un legado, porque te cambia esa visión. Yo diría que te cambia, Byron, el propósito más allá del propósito del que siempre hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el siguiente punto que se va a complementar con lo que tú estás compartiendo, con lo que compartiste más bien, es que, ¿por qué es importante el legado? Porque trasciende más allá del tiempo y es muy, muy importante que nosotros nos pongamos a pensar cómo nosotros quisiéramos ser recordados luego. Ahora, no se trata de un tema de egocentrismo, en el sentido de que, a ver, yo quiero que me recuerden cuando ya no esté, diría yo, ¿no? Esa es mi opinión, sino que creo que todos hemos sido llamados a dejar el mundo mejor de lo que le recibimos. De alguna manera, el ambiente, las personas, la injusticia, la paz, cualquier tema, el tema que tú sientas en tu corazón, que has venido que te llama la atención, que te duele, que te hace llorar, que te molesta porque tú ves que las cosas van mal. Entonces es seguramente donde estás llamado a trabajar. Entonces hay líderes que mientras están presentes, bueno, obviamente dejan una huella. Y la gente les reconoce, la gente les admira de pronto o son inspiración para determinadas personas. Pero hay otras personas que trascienden más allá del tiempo, inclusive cuando ya no están acá. Y la diferencia, si te das cuenta, es el legado. Si hablamos de personajes relevantes como la Madre Teresa, Martin Luther King, que son personas muy, muy reconocidas por lo que hicieron, Mandela, o en cualquier área, en el área del deporte, hay personas que trascendieron a la historia por lo que hicieron, pero atrás de lo que hicieron está quiénes fueron ellos, realmente quiénes fueron, lo que nosotros siempre hemos hablado, ser, hacer y tener, ¿no? Entonces es importante justamente que tu legado va a trascender más allá del tiempo. Ahora, yo creo que Hitler ha trascendido más allá del tiempo también. Entonces, pero ¿cuál ha sido el legado que él ha dejado? ¿Y cuál es la imagen general a nivel mundial? Por ejemplo, tomando el ejemplo de esta persona, ¿cuál es la imagen que tienen la mayoría de personas acerca de ese legado que dejó Hitler en su momento? No ha pasado a la historia, ya no está hace muchos años, pero ha pasado a la historia y seguirá estando en la historia durante muchos años más adelante. Pero también dejó un legado. Ahora el tema es, ¿qué legado dejó cada uno? Y eso nos hace pensar a nosotros también, ¿cuál es el legado que yo quisiera dejar? Porque nadie quiere dejar un legado que sea negativo, un legado que sea de destrucción, de muerte, de cualquier cosa. Entonces, el tema es que todo lo que hagas de alguna manera va a trascender más allá del tiempo. Y si tú eres intencional en generar un legado que les quede a tus hijos, un legado que les quede a tus nietos, que les vaya pasando de generación en generación de una manera buena, de una manera productiva, provechosa, realmente eso es súper importante. He escuchado a muchas personas que tienen éxito ahora y dicen, mi abuelo empezó esta empresa desde cero, no tenía nada. Y él lo que nos enseñó era el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el ensuciarse las manos, el ponerle ganas y un montón de cosas. Eso es dejar un legado, porque esto nació con el abuelo o con alguien que estuvo antes, ¿no? Con nuestros ancestros y les sirve todavía a las siguientes generaciones.
generaciones, y las siguientes generaciones hablan del abuelo, ¿no es cierto? Y hablarán del bisabuelo tal vez porque fue un ejemplo de algo. De eso estamos hablando, ¿no? Y obviamente pues esa es la idea. Piensa en qué quieres dejar. Piensa qué quieres dejar, cómo quieres ser recordado, y más allá de cómo quieras ser recordado es para qué fuiste puesto en este mundo, en este planeta, ¿no es cierto? Y cuán responsable y comprometido estás siendo con eso que fuiste llamado a hacer, a dejar esa huella y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Sí, Byron, y tú topaste un tema que me trae a una reflexión, ¿no? Esto de la Madre Teresa, Hitler y etcétera. Yo creo que ya hemos dicho que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos, ¿cierto? Y yo creo que la diferencia entre un buen líder y un mal líder, o depende de la visión que cada uno tenga, ¿no? Porque de pronto algún alemán sigue pensando que Hitler fue un gran líder, y tiene ¿no? muchos seguidores. Y tiene ahora. muchos seguidores además. Pero yo creo que lo que diferencia a un buen líder de un mal líder, porque los dos están influenciando, es si abre posibilidades o cierra posibilidades. Si abre posibilidades a los demás o no abre posibilidades. Si para mí un buen líder siempre une. Y para mí alguien que no tiene un liderazgo correcto desde los valores separa. Y cuando hay unión o separación, para mí la unión, la separación, el abrir posibilidades o cerrar posibilidades diferencia a los buenos líderes de los malos líderes. Y me tomo de esto también para ir al siguiente punto, ¿no? Que es un líder que solo hace, impacta, ¿sí? Hace, logra resultados, impacta, genial. Pero un líder que forma, multiplica. Cuando te preocupas de formar a las personas, multiplicas. Y entonces, yo quiero pensar como una empresaria, entonces, ¿no es cierto? Como una empresaria que soy, como una gerente que he sido, yo quiero pensar ahora, ok, pero a mí me pagaban para lograr las cosas. Sí, claro, pero si tú solamente haces y logras y no formas a las personas, estás teniendo resultados lineales. Pero cuando tú formas a las personas, tienes resultados exponenciales. Tus resultados incluso se multiplican, ya no solo se suman, se multiplican. Entonces, esto está alineado en que cuando quieres dejar una huella, cuando quieres dejar un legado, te preocupas por formar, y eso automáticamente te da el resultado de la multiplicación, de que tus resultados sean exponenciales. Entonces, cuando un líder solamente quiere lograr esto y lograr esto y lograr esto y lograr esto, porque yo me puse ese objetivo y lo logro porque lo logro y como sea, y pisoteo a quien sea, pues entonces estamos logramos las cosas, estamos yendo de manera lineal, nuestros resultados no son exponenciales, y generalmente ahí es donde pueda que el nombre prevalezca. Ok, pero las personas que forman a otras personas no prevalecen solamente el nombre, sino que prevalecen sus principios, sus aprendizajes, su forma de ser. Por eso yo considero, Byron, que el liderazgo es una manera de ser. Es una manera de vivir, es una manera de ser, tal cual. Sí, absolutamente, es una manera de ser. Sabes que me quedó sonando algo que tú compartías, y yo estaba pensando justo en Hitler, ¿no es cierto? Bueno, pensar en los buenos líderes definitivamente cumplen con lo que dijiste, pero yo diría que Hitler también abrió posibilidades para mucha gente y también unió a mucha gente, ¿no? Pero algo que tú dijiste también es el tema de liderazgo fundamentado en valores. Y ahora, claro que la gente, vamos a generarnos una tremenda discusión entre valores, lo que para unos es valor, para Así otros es. no, que en Medio Oriente y un montón de cosas. Pero, por ejemplo, el valor de no matar, ¿no? El valor de no matar, que además está en la Biblia, ¿no? Por decir, en nuestra creencia, ese es un valor fundamental. O sea, al margen de la creencia que tenga, la religión que tenga, lo que sea en el país que vivas, el tema de respetar la vida es súper importante. Entonces, hay cosas que son fundamentales y que no deberían ser negociables al margen de fanatismos, diría yo. Si unes para cosas buenas, si unes para dar vida, si unes para crecer, para dar justicia, para traer la paz.
ese tipo de cosas me parece interesante. Yo me acuerdo claramente, creo que lo dijimos en algún podcast, como cuando estaban, entiendo, haciendo en Estados Unidos una marcha en contra de la guerra de Vietnam, y pasó por ahí la Madre Teresa. No sé, esto es una referencia, pero me pareció interesante. No sé si es real tampoco, pero tal vez sí, que decía que la Madre Teresa estaba pasando al frente de esa manifestación, y al verla obviamente le invitaron a que venga a protestar contra la guerra. Creo que era la de Vietnam, si no me equivoco. Entonces, que venga a protestar contra la guerra. Y ella dijo, bueno, ¿saben qué? No voy a protestar contra la guerra, pero si ustedes hacen una marcha a favor de la paz, me invitan y voy a venir. Es mucho el tema del sentido, y es lo mismo, ojo, bueno, no es lo mismo, porque vamos a hablar de perspectiva en el siguiente punto. Entonces, no es lo mismo decir estoy marchando contra la guerra que estoy marchando a favor de la paz. Parece lo mismo, pero inclusive las palabras tienen poder. Por eso hemos hablado en muchos momentos que nosotros buscamos desterrar la palabra problemas y de pronto lo ponemos situaciones, ¿no es cierto? Es diferente hablar de problemas. Tenemos un problema. Es cambiar el diálogo interno inclusive, ¿no? Correcto, pero eso también puede ser un tanto difícil por todo lo que venimos trayendo, ¿no? Entonces, mira, tenemos problemas. ¿Cómo te sientes cuando decimos tenemos problemas? ¿Y cómo te sientes cuando dices tenemos una situación? ¿No? Definitivamente hasta tu cuerpo, tu química reacciona de una manera diferente. Entonces, eso creo que vale la pena en cuanto al cuarto punto de por qué es importante el legado. Y es porque da sentido profundo a lo que haces. Da sentido profundo a lo que haces. Y de pronto, cuando tú construyes legado, la perspectiva te cambia absolutamente, te cambia. Porque hay una frase que dice John Maxwell dice, cuando hayas probado el significado, ningún éxito te será suficiente, ningún éxito te satisfará, dice. Y es súper importante porque muchas veces estamos enfocados en el éxito, lo que sea éxito para cada persona, y estamos persiguiéndolo, nos frustramos, nos caemos y todo eso. Y él dice, cuando probaste el significado, ¿no? Algo que tenga significado, que tenga propósito, que deje un legado, que sea trascendente, el éxito es como secundario, dice John Maxwell. Va a llegar. Ojo que no digo, es que no son excluyentes. Muchas veces pensamos, ¿estás persiguiendo el éxito o estás persiguiendo el legado, el significado? Para nada. Pero John Maxwell dice, si tú te enfocas en una vida con significado, una vida intencional, una vida con propósito, vas a tener éxito, pero ese éxito que tengas no te va a satisfacer como el significado que le estés dando a las cosas y lo que estés creando y construyendo, ¿no? Entonces realmente son complementarios. Y esto es lo importante, porque cuando piensas en legado y tienes un legado, tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de trabajar cambia, tu manera de vivir cambia, tu manera de hablar cambia. Entonces, si digo, a ver, vamos, imagínate en la protesta contra la guerra, ¿no? No sé, hippies o lo que sea que estén ahí, están con sus carteles y están enojados porque hay gente que está muriendo, ¿no es cierto? Hay gente que está muriendo, hay recursos que se están desperdiciando, no sé, hay un montón de cosas que no necesariamente son buenas. Entonces estoy protestando con enojo, con ira, con un montón de cosas. ¿Qué pasa si es una marcha a favor de la paz, a favor de las posibilidades que tú decías, a favor del amor, por ejemplo, de la comprensión, de la compasión? Tus sentimientos internos son diferentes y piensas diferente, actúas diferente, obtienes resultados diferentes, aun cuando parece que fuera lo mismo. Entonces, pensar en legado hace que tú tengas un sentido profundo en lo que haces. No es lo mismo no tener legado y perseguir el éxito solamente por éxito, que tener legado y buscar trascendencia con la misma empresa que tienes, con la misma familia que tienes, con las mismas cosas que tienes, con todas las mismas circunstancias. Inclusive empiezas a ver las cosas con una perspectiva mucho más optimista, mucho más de posibilidades, mucha más empática, mucho más comprensiva. Realmente es un cambio de perspectiva. Byron, estaba pensando mientras tú hablabas en un caso que
que tuve cuando atendía una empresa acá ecuatoriana, una empresa familiar, y una persona muy trabajadora que empezó desde cero, ¿no? Em, pero su hija entró a trabajar en la empresa y bueno, duró 2 años y dijo, me voy, no puedo trabajar contigo, papá. Y luego su hijo maneja una de las empresas del grupo, pero le costaba también comunicarse con su padre. Entramos a intervenir y bueno, ahí hicimos un diagnóstico DIS y etcétera. Y para resumir la cuestión, claro, él quería dejar un legado, él estaba formando una empresa, él estaba pensando en dejar resultados, en hacer crecer la empresa, en que sus hijos tengan un trabajo asegurado y la intención está bien de todo lo que él quería hacer, pero se olvidó de trabajar en su liderazgo, se olvidó de trabajar en su crecimiento. Y entonces sí, educó hijos fuera del país, los hijos regresaron, o sea, todo parecía perfecto, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasaba? No podían trabajar con él porque él de alguna manera no estaba trascendiendo porque no quería dejar el control de su organización. Entonces quería que sus hijos trabajen y que se siga haciendo exactamente lo que él diga, porque y está sucediendo esto muchísimo y viene por comunicaciones y diálogos intergeneracionales incluso, pero el problema que había ahí es que él no evolucionaba, o sea, era un logrador de resultados increíble y genial, y eso se honra, y los hijos decían, sí, yo honro eso, pero no puedo trabajar con mi papá porque no me deja dar una idea, no me deja tomar decisiones, me pone de gerente y quiere seguir tomando las decisiones. Y cuando comenzamos a analizar también a sus gerentes, todos los gerentes decían, nos dice que por qué no hacemos las cosas, pero no nos deja decidir. Entonces había ahí que trabajar en el liderazgo. Entonces, pueda que estés haciendo algo, pero no estés pensando en un verdadero legado como tal. Entonces, los formaste, los educaste, hiciste tu empresa y está bien, hermoso, se aplaude, se honra ese trabajo, ¿no? Pero el momento en que tienes que delegar, el momento en que tienes que vivir ese liderazgo, el momento en que tienes que confiar en las personas, no te late confiar. Y conversábamos con él y él decía, es que no, es que me hacen las cosas mal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era un hacedor que no se dedicó a formar tampoco a sus gerentes, no se daba el tiempo de formar a la gente y entonces sus resultados eran lineales. Cuando él quiso comenzar a delegar más y a decir, pero yo también quiero descansar ahora, quiero que tomen la posta, ok, pero ya sus hijos no querían tomar la posta, los gerentes estaban totalmente desanimados y además desgastados, porque no les dejaba tomar decisiones. Entonces, es cuando tú solamente haces, pero no tienes ese sentido profundo más allá de lo que haces. Suceden este tipo de cosas. Entonces, yo cuando escucho también a los empresarios, esto de estas generaciones de ahora, tiene mucho que ver con eso, porque formar a esas generaciones nos compete para poder, para que nuestra empresa siga trascendiendo, para que esos valores con los que creaste siga trascendiendo. Tal vez la misión, la visión cambie con el tiempo y con la inclusión de estas nuevas generaciones, pero cuando tú realmente quieres dejar un legado, te abres a evolucionar, a escuchar a los demás, a escuchar opiniones, a encontrar cosas conjuntas en equipo, ¿no? Porque, y esto pasa en muchas empresas familiares, Byron. Entonces, es cuando nos hemos vuelto hacedores, pero no pensamos en el verdadero legado que queremos dejar, o conectamos tal vez ese legado también con el hacer. Con el hacer y el tener, ¿no? Y no con el ser, porque cuando conectas tú desde el ser, tú también dejas a las demás personas ser e intervenir y opinar y llegar a consensos, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo en eso y por eso es súper importante trabajar en esta ley, la ley del legado real, lo que haces más allá de lograr resultados. Sí, así es, Yerly. No, y excelente aporte y excelentes ejemplos. Y bueno, al regresar vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de cómo nosotros podemos desarrollar esta ley del legado en nuestras vidas, justamente a partir de todo lo que te hemos compartido hasta el momento. Así es que nos vamos a una pausa y regresamos de enseguida.
Desde hace más de 25 años hemos acompañado a cientos de organizaciones a mejorar sus resultados económicos, ambientales y de calidad a través de procesos de desarrollo organizacional sistémico. Generalmente nos traen su necesidad, pero por medio de diagnósticos con herramientas adquiridas o herramientas generadas por nosotros mismos, levantamos el verdadero dolor de las organizaciones. Una vez que sabemos lo que pasa en la organización, diseñamos con ella mismo el mejor plan para lograr los resultados que quieren alcanzar. Pero nada pasa sin la acción, así que acompañamos a las organizaciones a implementar, sea un proceso de coaching, un proceso de mentoría, consultoría, talleres, team building, etc. Una parte importante del proceso es el seguimiento, control y evaluación. Así es que creamos estructuras de acompañamiento y de rendición responsable de cuentas que elevan los resultados tradicionales del 40% a niveles del 90% y superiores. Si tu empresa tiene desafíos grandes, búscanos. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y tenemos muchísimas herramientas para trabajar contigo. ¿Tienes problemas o desafíos de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación en tu organización? El juego de liderazgo permite identificar de una manera divertida pero profunda las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de tu equipo de trabajo. Es una herramienta práctica que permite elevar el liderazgo de tu organización. Te ofrecemos una sesión de juego de liderazgo con tu equipo para que los conozcas de manera significativa. Además, un diagnóstico que permitirá conocer la real situación actual de tu equipo de trabajo con conclusiones y recomendaciones. Y una sesión para co-crear juntos un plan de acción que eleve a tu organización al siguiente mejor nivel. Las empresas de hoy requieren líderes de impacto. Conviértete y convierte a tu equipo de trabajo en su mejor versión. Escribe la palabra juego en los comentarios y te enviamos información. Bien, y estamos de vuelta hablando justamente de esta espectacular ley que nos comparte John Maxwell, que es la ley del legado. Y estaba reflexionando en lo que tú compartías, eso de los padres, ¿no es cierto?, que empiezan su empresa y todo, y obviamente quieren lo mejor para sus hijos. Yo trabajé con una empresa donde el papá es el que creó la empresa y había crecido y todo, y creó gerencias, porque tenía 4 hijos, tenía que crear 4 gerencias. Entonces, no sabían, bueno, la típica, la de talento humano, la de producción, la financiera, y como faltaba uno, se imaginaron por ahí una gerencia, ¿no? Y es lo que muchas veces los padres quieren, ¿no? Pero es interesante como cuando nosotros trabajamos ayudando a jóvenes, ¿no? Es interesante, padres nos buscan para que ayudemos a los hijos a descubrir su vocación, porque el bachiller, el joven muchacho tiene que ir a su vida ya formativa universitaria, no saben qué hacer, no saben qué seguir y nos buscan los papás, y nosotros hacemos un trabajo súper interesante, súper completo, pero ahí hay una influencia. No sé si te has dado cuenta, Yerly, dice, cuando el hijo dice, yo quiero ser artista, por decir, ¿no? Porque eso me nace, está dentro, siento que eso es mi vida, y hablamos con los padres y luego de hacerles evaluaciones psicométricas y un montón de cosas. Sí, ese muchacho tiene esa intención y es posible que triunfe. Los papás se quedan así como, artista, pero ¿y de qué va a vivir? ¿No? Entonces, no, es que primero sigue una carrera de ingeniería, de medicina, de leyes, no sé, sigue esto y luego eso, ¿qué te parece si lo haces así y luego no sé qué? Realmente es los padres tratando de transmitir su legado, entre comillas, a sus hijos. Y no se trata de eso, en realidad, porque realmente cada uno tiene aquello para lo que vibra, aquello para lo que puede hacer una diferencia a través de su arte, de su música, de lo que sea, de cualquier cosa. Porque no hay nada más feíto, digo yo, no, por experiencia propia inclusive, de seguir algo por influencia y luego no disfrutarlo, no vivirlo y vivir una vida pues ahí que ni siquiera está en excelencia, es una vida mediocre, es una vida promedio, donde no disfrutas, donde estás molesto, enojado y todo eso. Muchas veces los padres o los empresarios, los gerentes, bueno, sí, tienen objetivos y todo, pero ¿dónde está la parte de trascendencia? ¿Dónde está la parte de legado? Y hay una encuesta súper interesante, bueno, en este momento no me viene a la mente la fuente, pero hablaba de las empresas de cariño, ¿no? Empresas de cariño.
que es de las típicas mediciones que hacen en Estados Unidos, y era interesante cómo las empresas que se encargaban de ver los mejores intereses de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas, de la sociedad, las empresas que se enfocaban en ese tipo de consideraciones, más allá de los resultados económicos, que no están mal, ¿no? Pero estas crecían en miles % con relación inclusive a las top 500, a las mejores 500 de Estados Unidos. Y hay datos al respecto. Dentro de 15 años, ¿no? A los 15 años empiezan a medir las empresas. Sí, las top 500 estaban, obviamente, habían mejorado en relación a sus pares normales, que no hacen nada, sino que solamente, bueno, no es que no hacen nada, caminan normalmente el día a día y todo eso. Las otras mejoraban sus rendimientos en un 30%, en un 50%, ¿no? Pero las empresas que se enfocaban en el cariño, y era, repito, cariño para sus clientes, cariño para sus empleados, cariño para los accionistas, cariño para la sociedad, ¿no? O sea, compasión, el buscar hacer una diferencia. Dentro de 15 años, sus ganancias y sus resultados estaban miles % sobre sus pares. Entonces, ahí estamos hablando de trascender, no solamente tener una empresa para generar trabajo, eso está bien, está perfecto, sino para hacer una diferencia, Y eso es súper importante y tiene que ver justamente con trascender, que no sea una empresa que a los 5 años ha muerto, sino una empresa que ha durado tantos años por su mística, por su corazón, por lo que quieren hacer y lo que quieren legar al mundo. Entonces, así es, y también por sus resultados, ¿no? No, es que te estoy diciendo que los resultados económicos de este tipo de empresas que no se enfocan en los resultados económicos, sino que se enfocan en cosas más fundamentales, eran 1000% más los económicos, miles, y hablo de miles % más que sus pares, ¿no? Miles % más. Y eso tiene que ver con quiénes son. Sí, genial. Es increíble el resultado cuando somos y dejamos ser a las personas, ¿no? Y esto va ligado con lo que Byron nos decía de la parte de los jóvenes y también de las organizaciones que trabajan muchísimo desde el ser humano, porque han comprendido que este tipo de herramientas pues logra resultados increíbles. Así que vamos a comenzar a darte 5 maneras de desarrollar el legado de manera efectiva. ¿Cómo puedes desarrollar tu legado? Entonces, el primero es: vive intencionalmente, no en automático. ¿Y qué significa vivir intencionalmente? Es que el legado no ocurre por lo que dices, sino por lo que haces, por los resultados que logras, por lo que vas labrando en cada persona que pasa por tu vida, lo que repites todos los días, los hábitos que demuestras. La semana anterior estuve en una empresa, el segundo estudio jurídico más grande de este país, y me dio mucho gusto conversar con la dueña de este estudio jurídico y el legado que ella está dejando, ¿no? Una mujer muy, María Rosa Favara, estuve con ella conversando, pero súper lindo porque fue increíble cómo ella decía: es que yo necesito que la gente se sienta bien, porque si se siente bien, primero está haciendo algo por su vida, y necesito que mientras pase tiempo en la oficina vaya con una buena maleta a su casa, ¿no? Entonces, qué bonito mirar cómo ella se involucraba en este taller que hicimos, cómo jugaba con su gente, y eso, por ejemplo, es una manera de ser, y las personas valoran eso, y a veces no le damos la real importancia a este tipo de cosas. Ahora, el legado como tal se va construyendo de manera intencional, y para eso siempre hablamos de tener estrategia, así como hablamos de un plan estratégico en las organizaciones que nos lleva a lograr algo intencionalmente. También hablamos de cultura que acompaña ese plan, y en la vida de cada uno es lo mismo: quién quiero ser, qué quiero lograr, cuáles son los resultados, qué quiero lograr con este camino que estoy recorriendo, y cuál es la cultura. Y la cultura no es nada más que esa forma
forma de ser? ¿Cuál va a ser mi forma de ser que va a acompañar este logro de resultados? En todo eso, la idea es que seas intencional, porque entonces ahí vas a lograr un legado realmente significativo. Sí, Yerly. Y bueno, el segundo aspecto, el segundo elemento que tú puedes trabajar para desarrollar el legado es invertir en las personas, no solo en los resultados. Mira, no te digo que no inviertas en resultados, esa parte es importante, ¿no? Pero invertir en personas, porque el legado se construye con personas. O sea, el legado tú no puedes construir con un edificio, con una máquina, con tecnología de punta, con procesos bien establecidos. Esos son de pronto instrumentos, son insumos que necesitas para. Pero siempre, bueno, hasta ahora, hasta que los robots nos, nos sustituyan, nos reemplacen, ni siquiera ahí, el legado se crea con las personas. Es más fácil enfocarse en resultados, es más fácil enfocarse en objetivos, en metas, metas cuantificables, vamos a lograr esto, pero cuando hablamos de legado estamos hablando de personas. Estamos hablando de trabajar con ellas, no solamente como alguien que está aquí para generar resultados para la organización, eso es cierto, pero las personas no pueden ser un número en la organización, las personas tienen un nombre. Las personas tienen una familia, las personas tienen una historia, las personas tienen unas necesidades, las personas tienen anhelos, y por eso estamos hablando de escuchar a las personas, de enseñar a las personas, de impulsar a las personas, de acompañarles, de corregir errores, de aprender de las personas. Y esto es súper importante. Y la verdad es que la dinámica empresarial, creo yo, no sé qué piensas, Yerly, contradice esto. ¿En qué sentido? A mí me ha pasado en muchas ocasiones cuando nosotros nos enfocamos en el desarrollo personal, ¿no? Y organizacional, obviamente. Las empresas privilegian los sistemas, eso está bien, los procesos. O sea, cuando se le ofrece a una empresa dos tipos de capacitaciones, una capacitación técnica, ¿no? Sistemas de gestión, ISO 9, procesos, la herramienta, un montón de herramientas que les permiten medir, hacer seguimiento, software y un montón de cosas. Y le pones al lado trabajar en liderazgo, trabajar en trabajo en equipo, en comunicación, etcétera, etcétera. En general, las empresas privilegian la parte técnica. Es más, cuando las cosas van mal y hay crisis, lo primero que cortan las empresas es capacitación. O sea, dice, mira, ¿sabes qué? Ahorita las cosas van mal, dejemos la capacitación para luego. Y la primera capacitación que cortan es la de habilidades blandas, la de habilidades estratégicas. A mí me ha pasado muchísimo eso. Liderazgo, verás, no, íbamos a hacer un team building, ¿no? Pero ahorita no podemos. Es que tenemos la capacitación de la norma no sé qué, y está bien. No, si no cortan toda la capacitación, cortan cuestiones que son súper importantes. ¿Qué pasaría si tú inviertes en una persona a tal punto que esa persona eleva en un 50% su productividad? No solo porque tiene herramientas que le ayudan a hacer eso, pero porque internamente has trabajado con esa persona y esa persona ahora es diferente, ahora es más comunicativa, ahora es más empática, ahora es más comprometida, ¿no? Ahora es más líder, ahora escucha más, ese tipo de cosas, ahora es más alegre, ¿no? Lo que hemos hablado, bienestar y felicidad, prosperidad, lo que hemos dicho. ¿Qué pasa si tú tienes a tus personas así? ¿Sí? A todo tu equipo de esa manera, los resultados van a venir. Claro que esto es cambio de chip, entonces tampoco es que es rápido, tampoco es muy fácil a veces, porque este cambio de chip significa trabajar en patrones pasados que han venido replicando 10, 15, 20, 30 años, ¿no es cierto? Y es cambiar eso. Pero si tú tienes un campeón, una campeona en tu empresa que realmente tiene otra actitud, que trae energía positiva, que trae posibilidades, que trae soluciones, que trae creatividad, ¿no es cierto? Realmente no tienes idea de lo que puedes lograr y multiplicar los resultados a todo nivel en tu organización. Entonces, el segundo punto es: invierte en las personas, no solamente en los resultados, no solamente en la parte técnica, pero invierte en las personas.
Y a veces, Byron, inclusive en la parte técnica no capacitamos de manera adecuada y queremos tener resultados efectivos, ¿no? Porque no tenemos, hemos visto que ingresan personas a las organizaciones y no son bien capacitados incluso en la parte técnica, pero sí queremos que logren los objetivos que queremos o que la otra persona que estaba lo estaba logrando. Entonces, hay que invertir en las personas en todo sentido, ¿no? Pero yo creo, Byron, que, y estoy visualizando que tanto en Latinoamérica y aquí en Ecuador, esta importancia a las habilidades estratégicas, a las habilidades blandas, a la forma de ser, creo que va cambiando. Sí, Creo que los empresarios se van abriendo y creo que hay que valorar eso y hay que honrar eso, porque hemos reconocido que ya no puede ser un liderazgo solamente de logro, ¿no? Sino que nuevamente es el liderazgo es la forma de ser de cada persona. Entonces, quiero tener muchos líderes en mi organización, quiero multiplicar, pues bueno, invertimos en las personas. Sí, de acuerdo. Y el tercer punto es lidera con el ejemplo. Y aquí nuevamente volvemos a la coherencia, ¿no es cierto? La gente posiblemente se olvide de lo que tú digas, pero jamás se va a olvidar de lo que tú haces, ¿ok? Y hemos escuchado cuando trabajamos también con jóvenes, hemos escuchado a los padres decir, pero yo le dije que no haga eso, yo ya le dije, yo ya le advertí, pero tú estás haciendo eso. Sí, pero yo le dije que esto no está bien. No, yo digo y hago y tengo coherencia en lo que hago. Entonces eso realmente deja un legado de verdad. Y siempre hago una similitud y es un ejemplo muy, muy práctico que pasó en mi casa. Mi esposo y yo casi siempre hemos almorzado juntos y nos hemos esforzado por hacerlo, pero almorzábamos con el teléfono al lado, ¿no? Y cuando viene mi hijo Julián, dijimos, celulares en la mesa están prohibidos. Y la verdad es que nos costó a nosotros dejar el celular lejos y almorzar sin el celular. Entonces, claro, yo no puedo decirle a mi hijo, no ocupas el celular mientras comes, pero yo comer y con el celular al lado. Entonces ahora en mi casa, cuando alguien necesita contestar alguna urgencia, pedimos disculpas en la mesa. Sorry, debo contestar y dejamos el celular al lado. Pero es tu forma de estar siendo la que va a ayudar y la que realmente deja el legado, no lo que tú digas. Entonces, lidera con el ejemplo y sé coherente. Y el cuarto punto, que el tiempo pasa tan rápido. Este es algo que les hemos hablado en muchos otros espacios y es forma a otros líderes. Muchas veces el líder puede querer tener seguidores y eso está bien. De hecho, el liderazgo hace parte de que tenga seguidores, ¿no? Uh-huh. Pero son los líderes los que van a continuar con tu legado, no son seguidores, ¿no? Los líderes crean legados. Entonces, si tú tienes solamente seguidores, cuando salgas de la empresa, eso se acabó allí y la idea no es esa, ¿no? A nivel de familia, a todo nivel. Entonces, en este cuarto punto es forma otros líderes y la pregunta que queremos hacerte aquí es, ¿tú estás formando seguidores o estás preocupado de formar líderes que continúen con el legado? Sí, así es, Byron. Hay una pregunta súper chévere que nos hacía un líder. Recuerdo cuando trabajaba en Brasil, ahí este líder decía, ustedes pregúntense siempre si tú puedes tomar vacaciones de un mes y no va a pasar nada con tu área. Eso nos decía, ¿no? Porque si va a pasar muchas cosas, no estás liderando bien. Y eso realmente nos hacía reflexionar un montón. Bueno, y el quinto punto, la quinta herramienta que te queremos dar nuevamente vuelve al propósito. Conecta todo con propósito. La gente tiene que saber por qué hace las cosas, para qué hace las cosas, cuál es el bien mayor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, aquí hay varias aristas. Primero, el propósito personal. Ayúdale a las personas a tener un propósito de vida como tal. Luego, tú debes tener un propósito claro de tu organización si estamos hablando a nivel empresarial, ¿no es cierto? Y la magia sucede cuando el propósito de las personas se conecta con este propósito empresarial. Ahí la magia sucede. Ahora, vamos más allá. Hay personas que están trabajando en las organizaciones y que tienen una actividad específica, pero no tienen claro para
¿Cuál es el bien mayor de esta actividad específica o el logro mayor cuando yo hago esto? ¿Y qué pasa si yo dejo de hacer o no hago como el proceso me dicen? Entonces, queremos seres humanos, pero a veces los hacemos trabajar como robots. Les damos un proceso, haz esto, este es el resultado y listo. Pero cuando tú a las personas les muestras el propósito de su trabajo, porque esta clasificación que estoy haciendo es para poder entregar este tipo de producto a tiempo. Y cuando tú les haces visualizar eso más grande para lo que trabaja, la gente se motiva aún más, la gente le haya sentido a lo que está haciendo. Entonces, eso es súper importante. Trabajar en el propósito, detrás del propósito, el para qué hago lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso le da mucha importancia a las personas para sentirse importante en la actividad que estén realizando. Sí, y queremos dejarte unas 3 preguntas que te invitamos a que las reflexiones y las respondas, ¿no? Puedes ver nuevamente este podcast. La primera es, ¿qué huella estás dejando hoy en las personas cercanas a ti? ¿Qué está pasando con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, ¿no? Con tus hermanos? ¿Qué huella estás dejando hoy? ¿Es una huella positiva o no tanto? La segunda, ¿estás formando personas o estás resolviendo tareas? Apagando incendios, ¿no? Trabajando en las crisis. Entonces, mira, esa es una buena pregunta como para saber si estás buscando trascender. Y la última es, ¿tu vida está construyendo algo que trascienda? ¿Qué dirías que es eso? ¿En qué estás trabajando que realmente estás trascendiendo en algún aspecto de la vida? Bueno. Así es, ya llegamos al final y bueno, solo quiero dejarte este mensaje. Tal vez no necesitas hacer algo grande, solo necesitas vivir con intención, porque el legado no se construye en un día, se construye en el día a día. Así que anda, baja el cuaderno de trabajo de este episodio, interioriza esta ley del legado que es maravillosa y te invitamos a que no te pierdas. El próximo episodio vamos a tener un invitado súper especial desde Chile y vamos a hablar de cómo el manejo de emociones afecta directamente en el liderazgo, en tu forma de ser como líder. Así que esto es Liderazgo en Acción, ¿verdad? Así es, el podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.